No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. A veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y ¿no te ha pasado, hermano? ¿No te ha pasado que en nuestros muchos quehaceres a veces nos olvidamos del Señor y andamos a las corridas para un lado y para el otro? Cuando queremos acordar estamos totalmente vacíos, y sentimos como que estamos angustiados y no sabemos por qué, pero recurrimos a su presencia y nos damos cuenta que su presencia es lo que nos faltaba. Es que somos cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces necesitamos tener un equilibrio en todos los sentidos de nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que tenga que hacer con nosotros. Sabe que nosotros, cuando no tenemos al Espíritu de Dios, tomamos decisiones equivocadas. Muchas veces nos equivocamos, tratamos de resolver las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestro cuerpo y con nuestra alma, con nuestro conocimiento, con nuestro intelecto, pero nos falta lo más importante, que es el Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Y por eso el Señor siempre está dispuesto, cada vez que nosotros volvemos a Él, Él está dispuesto a llenarnos y a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Demos glorias a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Tome un momentito su asiento. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder hablar de lo más maravilloso que una persona pudiera escuchar aquí en la tierra, que es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que mis palabras no pudieran producir absolutamente nada en la vida de ninguno de los que estamos aquí presentes? Pero una palabra de Dios tiene el poder de transformar y de cambiar la vida de todo ser viviente. ¿Cuántos dicen amén? Por el poder de la palabra fue creado todo lo que hoy podemos ver. ¿Cuántos dicen amén? Al hombre se le dio autoridad de juzgar la tierra, de llenar la tierra, de gobernar sobre todo ser viviente, por el poder de una palabra. Y muchas veces nosotros decimos, no tengo ni para comer. ¿Saben por qué decimos eso? Porque no le creímos a la palabra. Porque no le creímos a la palabra. Pues Dios nos dio autoridad sobre todo lo que hay en este planeta, hermanos. Así que el Señor lo bendiga y que Dios pueda hablarnos en esta oportunidad. Humildemente le ruego al Señor que use mi vida como instrumento en sus manos para gloria de su nombre. Amén. Vamos a buscar en el libro de San Juan. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor. San Juan capítulo 2. Amén. Estoy clamando en su corazón que lo acabo de perder. Bendito de Jesús. Pero lo tengo anotado acá, no se preocupe. San Juan capítulo 3, perdón.
San Juan capítulo 3, versículo 22. Gloria al nombre de Cristo. Cuando usted lo tiene, se va poniendo de pie, entonces nos vamos a ir dando cuenta que estamos todos apercibidos. San Juan capítulo 3, versículo 22. Ahí el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Vamos a leer esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también con Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el otro que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Si pues mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Que el Señor lo bendiga. Y qué importante, tome su asiento, hermano querido, es ver y mirar la vida de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista, el que fue declarado, ¿no es cierto?, a través de profecía, que iba a ir delante del Señor preparando el camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabe qué? Si nos ponemos y nos centramos en esta persona, Juan el Bautista, para la palabra de Dios, para el reino de Dios, ¿no es cierto?, dentro del Evangelio, dentro de las Escrituras, dentro del mundo del cristianismo, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios, Juan el Bautista fue una persona muy importante. ¿Sí o no? Pero si nos ponemos a mirar en términos humanos, como miran las personas, como miran los seres humanos, ¿qué alcanzó como metas personales o como metas propias Juan el Bautista? ¿Cuál fue la mansión, la casa? ¿Cuál fue el edificio? ¿Cuál fue la empresa que Juan el Bautista pudo construir a lo largo de toda su vida? Si medimos en términos en los que miden los seres humanos hoy en día, nosotros podemos ver que Juan el Bautista, a la vista de todo el mundo, simplemente era tal vez un loco, tal vez una persona que como se diría en las formas que nosotros hablemos, le faltaban un par de jugadores, tal vez, lo digo con mucho respeto, ante la vista del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era una persona que vivía en el desierto, que se vestía con ropa de camello, que comía las cosas silvestres. Hermanos queridos, que no tenía posesiones, ni tenía cosas que había adquirido, no tenía familia. Hermanos queridos, entonces, y la gente lo seguía porque él bautizaba. Pero ¿sabe qué es lo que tenía Juan el Bautista? Tenía una palabra de parte de Dios. Tenía una palabra de parte de Dios. Y tenía un objetivo en su vida, que era preparar el camino. ¿Sabe? Desde que él estaba en el vientre, ya comenzó a tener una relación con nuestro amado Jesús. Porque cuando estaba en el vientre, estuvieron ahí juntitos con Jesús, y el vientre de la madre de Juan se movió, y el bebé que era Juan, saltó de alegría en el vientre, dice la palabra del Señor. ¿Sí o no? Entonces, esta vida, la vida de Juan el Bautista, fue una vida impactada por el ministerio, una vida impactada por la misión que tenía que realizar aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros muchas veces, en medio del servicio, en medio del ministerio, en medio de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos confundimos y nos extraviamos en un montón de quehaceres a lo largo de toda nuestra vida.
Pero después vemos a personas que se enamoran de Cristo, que conocen a Cristo y se dan cuenta en determinado momento de su vida que lo más importante que nosotros tenemos en este lugar se llama Cristo Jesús. Que lo más grande que el ser humano y la mayor herencia que cualquiera de los que estamos aquí podemos tener se llama Cristo Jesús. Entonces vemos, por ejemplo, testimonios vivos y recientes como el testimonio que acabamos de tener en el barrio Jorge Newbery de nuestro hermano Beto. Un hombre que estuvo más de 40 años en el Evangelio, asistiendo a todas las reuniones, siendo fiel. Nuestro pastor puede dar testimonio de la fidelidad de nuestro hermano. Yo puedo dar testimonio. Los hermanos de Jorge Newbery pueden dar testimonio de la fidelidad del hermano para asistir a la casa del Señor. Pero ojo, asistir a la casa del Señor. Después hay otro tema que es ir detrás del propósito de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y quiere que le diga algo? Este varón, en los últimos 2 meses de su vida, hizo mucho más que 40 años en el Evangelio. Tremendo. Que Dios nos ayude a llegar y a doblar nuestras rodillas y a entender lo grande del peso de nuestro ministerio y de la misión que nosotros tenemos que cumplir aquí en la tierra mucho antes. Mucho antes. Aleluya. Entonces este varón en los últimos días de su vida, luego que le fue soltar la palabra, inclusive Dios le habló a través de los niños. Usó la vida de mi hijo, pequeño Javes, y le declaró la palabra hace 2 meses. Y le dijo que si no hacía determinada cosa le iba a pasar tal cosa, que de hecho le pasó. Pero ¿sabe qué? Más allá de todo, Dios conocía su corazón. Dios conocía el corazón de este varón. Y el corazón de este varón a Dios le agradaba. Entonces le dio la oportunidad de ponerse a cuenta durante todo este tiempo que pasó, los 2 meses hacia acá, hasta el tiempo de su partida. Y las últimas 2 semanas hizo cosas que no había podido lograr en 40 años de evangelio. Dejó un vicio que lo tenía atado durante muchos años, durante toda su vida. La dejó 1 semana antes de caer internado. Se había determinado a comenzar a servir a Dios como tenía que ser. Empezó a hablar, empezó a anunciar a Cristo, empezó a predicarle a todo lo que tenía a su alrededor, les predicaba. Y en la última semana, cuando cayó internado, vivió en el Espíritu. Y pudo ver las bodas que estaban siendo preparadas, pudo ver su mansión, pudo ver su morada, digo, no su mansión, pudo ver su morada, pudo ver la morada de sus hijos, pero también pudo decir a sus hijos, miren, prepárense, porque así como están, la morada está preparada, pero ustedes así como están, no van a entrar. Tienen que lavar sus pies. Algunos les dijo, tienen que ir y bañarse, tienen que limpiar sus vestiduras. Este varón, en los últimos días, en la última semana de su vida, llevó a cabo el ministerio que Jesús tenía preparado para su vida. Pero también podemos comparar y ver la vida de este siervo del Señor, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, desde que nació, entendió cuál era el propósito de su vida y vivió en pos del propósito de su vida. Entonces, hermanos queridos, qué importante es tener una misión en esta vida. A veces nos toca vivir un montón de cosas, un montón de circunstancias, momentos de dolor, de tristeza, de escasez, y decimos, ¿por qué todo esto? Pero después nos preguntamos y decimos, ¿por qué no? Si todo lo que vivo me termina siendo útil y termino siendo de bendición para todos los que están a mi alrededor. La experiencia que adquiero a través de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que me toca atravesar, de las tormentas que me toca atravesar en mi diario vivir, me ayudan a animar y a alentar a otros luego. Las tristezas, los dolores, las pérdidas, los abusos, todo ese tipo de cosas que de niño me tocó vivir, luego me sirvieron y me siguen sirviendo hasta el día de hoy para poder ser de bendición para otros. Hermanos queridos,
Pero en medio de todo esto, siempre como me pasa a mí, seguramente le pasa a todos ustedes, sabemos que tenemos un propósito, que Dios tiene un plan con nosotros. ¿Cuántos de los que están acá tienen una comisión? Uy, qué poquito. ¿Cuántos de los que están acá tienen una gran comisión? Todos los que estamos acá somos participantes de la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que cree va a ser salvo y el que no se va a perder. Esa es la gran comisión: predicar el Evangelio, anunciar el reino, hacer discípulos, anunciar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, contar esas buenas noticias a todo el mundo, para que todos los que escuchen puedan tener la oportunidad de ser salvos. Eso nos fue encomendado a todos los que estamos aquí en este lugar, hermanos queridos. Pero en nuestro diario vivir nos enfocamos en un montón de cosas que no tienen gran sentido en el ámbito espiritual. Y nos desesperamos cuando no podemos comprar la casa, cuando no podemos cambiar el auto, cuando no podemos adquirir un cierto nivel económico. Y después miramos y vemos la vida de Juan el Bautista y lo vemos que vivía en el desierto. Sin ir más lejos, miramos luego a Jesús, que era el que él iba preparando el camino. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida. Hay animales que tienen lugar donde vivir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Dónde está la propiedad que tenía Jesús acá en la tierra? ¿Qué era? ¿200 metros cuadrados? ¿150 metros cuadrados? ¿400 metros cuadrados? ¿2 plantas tenía Jesús? No. El Señor Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero sí tenía una palabra de Dios, sí tenía un ministerio, sí tenía algo grande que realizar en la tierra, tenía la obra más maravillosa que cualquier ser humano pueda llegar alguna vez a tener, que fue venir a reconciliarnos consigo mismo, venir a rescatar lo que se había perdido. Juan el Bautista decía: yo soy la voz, soy una voz en el desierto, soy alguien que prepara el camino para el que va a venir luego de mí, que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno ni siquiera de atarle los zapatos, de desatarle las sandalias, de atársela, de atar el calzado en sus pies. Hermanos queridos, entonces llegó un momento en el cual Juan el Bautista llevó adelante a lo largo de toda su vida un ministerio que era bautizar. Y vemos que cuando llega a determinado momento, él había dado testimonio acerca de Jesús y Jesús estaba bautizando también. Entonces nos ponemos a pensar y decimos: ¿qué era lo más grande que Juan el Bautista tenía? Él era el que bautizaba. Y vino Jesús y comenzó a bautizar también. ¿No podría ser esto una controversia en los pensamientos de este varón? ¿Cómo estuve toda la vida y ahora se van más a bautizarse con Jesús que conmigo? ¿Podría haberlo dicho, sí o no? A nosotros nos pasa, hermano. Cuando vemos a uno que Dios lo está usando muchas veces dentro del cristianismo, empiezan a haber celos espirituales. Vemos que uno está creciendo y estamos contentos cuando lo vemos creciendo, pero cuando vemos que está al lado nuestro ya y que va a hacer lo mismo que nosotros hacemos, pero miren la humildad de este varón de Dios, que dijo: nadie hace eso si no es recibido de parte de Dios, del cielo. Entonces, hermano querido, Dios puso algo en tu corazón, Dios puso algo en cada una de las vidas aquí presentes, y lo que tú haces es lo que te fue encomendado, lo que te fue dado, lo que te fue regalado. El don, el talento, la capacidad que tú tienes es un regalo que Dios te dio, que solamente tú lo puedes llevar adelante. Pero cuando te pongas a hacerlo, seguramente va a haber oposición. Seguramente va a haber oposición. Y
seguramente va a haber personas que te digan, mirá, vos sabés que hay otro que está haciendo lo mismo que haces vos, inclusive lo está haciendo mejor que vos. ¿Y qué vamos a hacer cuando pase eso? Vamos a decir, aleluya, gloria a Dios, cómo creció el hermano. O vamos a decir, o vamos a acomodar, vamos a pensar, ¿qué pasa, Señor? No me estás usando como quisieras que me uses. Y tal vez la competencia empieza a haber, competencia y ese tipo de cosas, celos, en medio del pueblo del Señor. Pero vemos la vida de Juan el Bautista, que con toda humildad dijo, está bien todo lo que está pasando, porque yo di testimonio de él. Ustedes saben que yo les dije que él era mayor que yo. Yo no soy ni digno de atarle la correa de sus zapatos. Y es necesario, tiró esta frase, tremenda frase, que él crezca y que yo mengue. Y este es el mensaje que Dios me daba para hablarle a todo el pueblo de acá, de General Pueblo. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Y si hablamos de menguar, ¿cuántas cosas, hermanos queridos, tenemos que dejar de lado? Póngase a pensar en la vida de este varón de Dios. ¿Usted piensa que él no hubiera querido tener una familia? ¿Usted piensa que él no hubiera querido tener una casa? ¿Usted piensa que a lo largo de todos los años que vivió no tuvo sueños, anhelos, proyectos, deseos de hacer cosas? Pero cada vez que venían esos sueños, esos anhelos, esos proyectos, esas decisiones, él tomaba la decisión de llevar a cabo el ministerio que Jesús le había encomendado, que era ser una voz. Quisiera que las personas se arrepintieran, que se conviertan, que se arrepientan porque el reino de los cielos se está acercando. ¿Y saben qué? Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se estaba acercando, que se arrepintieran. Y saben que cuando Jesús vino, el reino de los cielos se hizo manifiesto aquí en la tierra. Jesús era el reino de los cielos. Jesús es el reino de los cielos. Entonces, hermano, si a nosotros nos toca hacer una voz, aleluya, porque podemos ser una voz que prepara el camino para que el reino de los cielos, que es Jesús, se acerque a las vidas, a los corazones, a las personas que lo necesitan. Y si es necesario que nosotros menguemos a nuestros deseos, porque muchas veces van a venir una infinidad de cosas que poder realizar, casas que hacer, autos que comprar, propiedades que adquirir, negocios que plantar, empresas que levantar, van a venir un montón de cosas. Que no quiero decir que tal vez algunos lo logren, o que tal vez el Señor permita que podamos ser aquellos que sustentan ministerios, porque no lo sabemos. Porque vimos a lo largo del ministerio de Jesús que hubo personas que tenían poder y que tenían dinero y que bendecían el ministerio de Jesús. El Señor Jesús fue sepultado en una tumba que valía fortuna, con los ricos. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque había gente que tenía dinero que estaba ahí apoyando su ministerio. Pero a la hora de tomar decisiones en cuanto a hacer nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos por encima del ministerio que Dios nos ha dado, ahí es donde nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. Un día estaba, porque yo cuando volví a los caminos de Cristo me anoté en la secundaria, me quedaban 2 años, ¿no es cierto?, 3 años, y cuando volví a los caminos de Cristo tomé la decisión de anotarme y terminé la secundaria y me quería anotar en la facultad. Voy a anotarme en la facultad porque quería estudiar una carrera que estaba recién empezando, y yo averiguo por internet y resulta que no decía que la materia era paga, que había que pagar plata, y mucha plata.
Lo que pasa es que al ser nueva la materia, al ser nueva la carrera, digamos, había que pagar mucha plata. Entonces yo fui, me anoté todo y cuando me entero, yo recién me había casado y tuve que tomar la decisión de no hacerlo, porque tenía que invertir un dinero que no tenía en ese momento. Bueno, pero pasaron los años y me había quedado como esa asignatura pendiente de poder estudiar una carrera terciaria, porque estaba en mi corazón. Y un día surgió la posibilidad de poder realizar una tecnicatura, porque estuve trabajando en la casa de alguien que la hizo, ¿no es cierto? Y veía que le estaba yendo bien económicamente. Y fui y hablé con el siervo del Señor, no sé si el pastor se acordará, cuando yo quería estudiar protesista dental. Y vine y le comenté al pastor. Y el pastor me agarra y me dice, mira, vos podés hacerlo, pero déjame decirte algo, te va a quitar tiempo para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Para el ministerio que Dios tiene para tu vida. ¿Se acuerda usted, pastor? Sí. ¿Será lo que Dios quiere para tu vida? Me dijo. Mirá que Dios tiene cosas grandes para vos, me dijo. Mirá que Dios quiere hacer cosas que vos no te imaginás. Pero vos sos el que tiene que tomar decisiones. ¿Y saben qué quería decir? Me fui llorando a mi casa. Porque yo tenía muchas ganas de estudiar. Me fui llorando y me tiré de rodillas y le dije, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Te voy a elegir a vos. Porque reconozco que es verdad, que me va a quitar un montón de tiempo. Me va a quitar horas de reuniones, tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo de estar al frente del coro, porque estaba al frente del coro en aquel entonces de este lugar. Y tomé la decisión de dejar de lado ese anhelo, ese sueño personal que yo tenía en aquel momento. Y ese tan solo es uno. Ustedes los que están acá conocen y saben que yo era cantante de música secular. Y un día vino Cristo a mi encuentro. Y cuando Cristo vino a mi encuentro, dejé mi trabajo, que era de lo que yo vivía. Vivía de la música, vivía en Buenos Aires, tenía un contrato con una empresa discográfica. Y dejé absolutamente todo por servir a Cristo. Eso se llama menguar, para que Cristo crezca en nosotros. Dejar de lado cosas o ambiciones personales para que Cristo crezca. Dejar de lado tal vez carreras, empresas, riquezas, para que Cristo crezca, para que el propósito de Dios crezca. Y hoy me encuentro al frente de una iglesia ministrando personas con un montón de problemas. Con un montón de problemas. Y vienen y me dicen, pastor, me pasa esto y el otro. Señor, ¿qué le digo? Y el Señor me pone palabra. Me da palabra para alentar. Y empiezo a abrir mi boca y tengo un montón de cosas atesoradas en mi corazón que comienzan a curar y a sanar las heridas de esas personas que vienen con un problema. Y vienen con la mirada perdida, con los ojos extraviados, con aflicción en su corazón, y se van con los ojos abiertos, llenos de gozo, con su vida transformada. Aleluya. Pero eso solamente se logra cuando hay personas que determinan en su vida menguar y dejar de lado sus ambiciones y sus sueños, sus metas personales por servir a Cristo. Muchas veces tuve mucho trabajo a lo largo de mi tiempo como yesero, ¿no es cierto? Fui contratista, tuve muchos empleados durante mucho tiempo. Pero cuando me estaba mareando, el Señor venía y me hablaba y me ministraba y me hacía tomar la decisión de menguar para que Él crezca en mi vida. Un día se había levantado un ídolo en mi corazón, en mi vida, que era un hobby que había adquirido, que era la pesca. ¿Cuántos tuvieron el hobby de la pesca acá?
Sí. Y sabe que yo andaba trabajando, ¿no es cierto? Y tenía ese hobby que me había encantado. Entonces yo agarraba y andaba arriba del auto, tenía los tracks y tenía una caña de pescar ahí arriba, y tenía adentro del auto tenía las herramientas de trabajo y tenía todo el equipo de pesca. Mientras tanto se estudiaba la palabra, porque estaba estudiando en el seminario bíblico del Río de la Plata, pero externo, digamos, y yo me iba a estudiar, y un día me voy al estudio de la palabra y andaba con todas las cosas en el auto. Había metido las cañas adentro del auto y tenía las herramientas de trabajo, de yesería, y tenía todo el equipo de pesca, ¿no es cierto? Entonces estaba estudiando la palabra, y cuando estoy estudiando la palabra, salgo afuera y me habían abierto el auto. Me habían robado los tracks, ¿no es cierto? Y abro el auto, miro las herramientas, estaban todas las herramientas. O sea que trabajar tenía que seguir trabajando. El Señor quería que siguiera trabajando. Y ¿sabe qué miro así? Me faltaban las cañas de pescar, las de pejerrey y la grandota también. Y me faltaron todos los aparatos para pescar, todo lo que tenía me lo robaron todo. Uy, no sabe la bronca que me agarró. La bronca que me agarró, y le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si esto me gustaba? Y salí corriendo, ¿sabe qué? Ese día me subí al auto a buscar a los que me habían robado las cosas. Mire qué locura. Mire qué locura, cómo eso se me había subido al corazón y me estaba robando tiempo para las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, hay cosas que se nos pegan, que no nos sirven para nuestro ministerio. Pero tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca. Y ese día, después de enojarme y de andar dando vueltas por el barrio y no encontrarlo, y después arrepentirme, decirle perdón, Señor, porque pensaba, digo, si lo cruzo, le tiro el auto encima y le saco las cosas. Mire, hasta lo que había pensado en mi momento de bronca, ¿no? Siendo un hijo de Dios, estudiando la palabra. Dejé de estudiar la palabra porque me di cuenta que me habían abierto el auto y me fui a dar vuelta por el barrio para encontrarlos, a los que me habían robado eso. Después que me arrepentí y le pedí perdón, le dije, está bien, Señor. Yo sé que me tengo que dedicar a estudiar la palabra y no andar perdiendo tiempo con este tipo de cosas. Que sí, algún día voy a poder ir y vamos tal vez y tenemos un momento libre y puedo agarrar y llevar mi cosa y lo tiro ahí un ratito, sí, pero un rato. Un momento. No que se me transforme en un vicio, en algo que tenga fijo, porque yo no tenía fijo. ¿Sabe lo que hacía? Me iba al trabajo y entre que me iba de una obra a la otra obra, me bajaba en una escollera cuando iba por la costa, bajaba corriendo así, tiraba, yo estaba un ratito y miraba la obra y llamaba por teléfono a ver cómo iban los empleados, ¿no es cierto? Y agarraba y tiraba, levantaba, y si llegaba a ver pique decía, uy, y llamaba y decía arreglar, y dejaba de lado inclusive hasta mi trabajo, por ese ídolo que se había levantado en mi vida, por ese deseo personal que estaba en mí. Entonces, cuando me di cuenta que Dios me estaba queriendo sacar ese ídolo que yo tenía, dije, está bien, Señor, pero si me gusta, no tiene nada malo, Padre. Pero tuve que dejarlo también. Amén. Yo no sé si la palabra que el Señor está hablando en este día es necesario que Él crezca, pero que yo me lo hace reflexionar acerca de algo en su vida. Si es así, comience a sincerarse con Dios. Comience a hablar y a decirle, Señor, voy a dejar esto. Voy a dejar esto porque entiendo que el propósito que tú tienes con mi vida, que los planes que tú tienes con mi vida son más grandes de las cosas que yo pienso. Reconozco, Señor, que tus caminos son más altos que mis caminos, que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Reconozco, Señor, que necesito menguar para que tú crezcas en mí.
para que pueda llevar adelante el ministerio de una forma diferente. ¿Sabe qué? Me está pasando con el tema del trabajo. Hoy me está pasando con el tema del trabajo. ¿Sabe qué hice? Dejé un trabajo porque ya hacía 3 años que estaba trabajando y me tenían de arriba para abajo, para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces dejé ese trabajo para agarrar otros trabajos de yesería en los cuales yo iba a tener mayor ganancia. Entonces me puse a hacer un trabajo, lo terminé, tuve ganancia, gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque Dios me permitió. Luego agarré otro, salí corriendo de ese, me fui hasta el otro porque iba a volver hasta este de vuelta, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que me pasó? Yo hace 4 meses más o menos que vengo con un dolor aquí en mi costado. Inclusive tenía algunas personas que visitar y siempre lo estaba postergando para un día y para el otro, para un día o para el otro, ¿no es cierto? Y agarré y me fui a trabajar y le metí tanto que me terminé desgarrando la pared abdominal. Pero luego se me curó la pared abdominal y siguió ese dolor que venía trayendo hacía varios meses. Hoy estoy trabajando, ¿sabe cómo trabajo? Mi señora sabe, me voy a las 9 de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, trabajo hasta las 12:30, 1, que voy, llevo a los chicos a la escuela, vuelvo, trabajo 3 o 4 horas más a la tarde y más de eso no puedo hacer, porque si intento trabajar más me doblo del dolor que me produce lo que tengo acá. Pero ¿sabe qué? Entiendo que es Dios que me está frenando y me está diciendo: tenés que tener prioridades. Amén. Tenés que tomar decisiones. Tenés que menguar para que Cristo crezca. Amén. Tenés que dejar de lado tus metas, tus ambiciones personales, lo que vos querés lograr o alcanzar para elegirlo a Cristo. Y quién sabe si Cristo no tiene todo lo que yo anhelaba o trataba de conseguir. ¿Cuántas veces escucharon: ocupate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas? ¿Cuántas veces escucharon esa frase? Que el Señor le ha dicho a más de una persona: ocupate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas. A mí me lo dijo. Hermano querido, esta palabra en el día de hoy tiene que llevarnos a la reflexión. ¿Qué tan grandes somos nosotros? ¿Y qué tan grande es Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tan grandes son nuestros anhelos, nuestras ambiciones, nuestras metas, nuestros proyectos? ¿Y qué tan grandes son los proyectos y los planes y los propósitos de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar hoy en nuestras vidas? ¿Nuestros sueños, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros planes? ¿O la obra de Cristo en cada uno de nosotros? Me invito a que se ponga de pie. Y lo aliento, lo animo a que puedan meditar si Dios está creciendo en ustedes o si usted es el que está creciendo por encima del ministerio. Mientras más crezcamos nosotros, más vamos a retrasar los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mientras más menguemos nosotros, más grande y más poderoso va a ser el propósito que Dios va a tener con cada uno de nosotros, y los planes de Dios van a ser cumplidos, y el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros será cumplido en este tiempo. Si nosotros menguamos, Cristo va a crecer. Esta es la palabra que el Señor me da. Padre, esta palabra ha sido leída al alcance de todo entendimiento, Señor amado. Todos oímos, Señor, todos leímos y vimos la vida de alguien que dedicó su vida a preparar el camino para que tú, que eres el reino, vengas a cada uno de nosotros, Señor. Y cuando tú te manifestaste, Señor amado, te pusiste a hacer inclusive lo que hacía este siervo que estaba antes que ti, Señor, en el ministerio del bautismo, Señor amado. Pero humildemente, Señor Dios Todopoderoso, dijo que tú eras más poderoso. Dijo que él tan solo era una voz que venía preparando para que tú vinieras. Dijo que no era digno de atar las sandalias del calzado de tus pies. Y dijo que era necesario que tú crezcas
y que Él mengue. Padre, nosotros viendo este ejemplo, te decimos lo mismo, Señor. Aleluya. Te decimos lo mismo, Señor. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil la decisión que tú estás tomando. Yo sé que es difícil porque tú dices, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a hacer? Un montón de cosas. Mira, no te estoy hablando que dejes de trabajar. No te estoy hablando que dejes de hacer un montón de cosas. Te estoy diciendo que no le quites el lugar a Dios para hacer tus planes y tus propósitos por encima de los planes y los propósitos de Dios. El ministerio que Dios tiene para con tu vida es mucho más grande que tus metas personales. Dios Todopoderoso, aquí estamos en presencia tuya, Señor. Bajo la unción de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, tú estás tocando vidas, estás tocando corazones, Señor, me estás tocando a mí, Señor, y me estás hablando, Señor amado. Pusiste palabras de gracias en mi boca, Señor amado, para alentar a tu pueblo, para animar a tu pueblo, Señor amado, pero tu palabra ha sido soltada en esta noche, Señor Dios Todopoderoso. Te ruego, Altísimo Dios, que cumplas el propósito por el cual enviaste esta palabra sobre todos los presentes, Señor, y que aquí comiencen a levantarse ministerios fuertes, Señor amado. Ministerios fuertes, ministerios llenos de tu poder, Señor. Que tu reino sea manifiesto en la vida de todos los presentes, Altísimo Dios. Te decimos, Señor, queremos menguar para que tú crezcas, Señor amado. Ahora te rogamos, Señor, que comiences a hablarnos y a decirnos a cada uno de los que aquí estamos, Señor, qué es lo que tenemos que dejar de lado, Señor. Háblanos en particular a cada uno de los que aquí estamos, Señor amado, porque yo tendré que dejar algunas cosas, pero mi hermano tendrá que dejar otras. Y el que sabe todas las cosas, el único que sabe todo, eres tú, Señor. Hazle saber a ellos y hazme saber a mí qué es en lo que nosotros tenemos que menguar para que tú crezcas, Señor. Recibimos tu palabra con alegría, Señor amado. La recibimos con responsabilidad. Dios Todopoderoso, la atesoramos en nuestro corazón, Señor amado, y preparamos la tierra para que tu palabra caiga en buena tierra, y te decimos, palabra de Dios entra en mi corazón y germina. Palabra de Dios produce fruto en mi corazón. Palabra de Dios, hazte fuerte en mí. Palabra de Dios, que comience a dar fruto, Señor, en su debido tiempo. Que tu palabra, Señor amado, que nos está hablando en esta noche, Señor amado, surja el efecto poderoso por el cual tú la enviaste. Soberano Dios, todo está en tus manos, Señor amado, y sea hecho conforme a tu perfecta y a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoramos a Dios. Dios bendiga el coro. Y si el Señor te está hablando, si el Señor te llevó a la reflexión y estás mirando tu vida de tal manera que te estás dando cuenta qué es lo que Dios te está diciendo, si alguno oyere mi voz, no endurezca sus corazones. Amén. Amén.